empezar entonces mirando un momentico Primera de Reyes, ¿vale? Primera de Reyes, capítulo 12. Roboam fue a Siquem porque todo Israel había venido a Siquem para hacerle rey. Y aconteció que cuando lo oyó Jeroboam, hijo de Nabat, que aún estaba en Egipto, a donde había huido delante del rey Salomón y habitaba en Egipto, enviaron a llamarle. Vino pues Jeroboam y toda la congregación de Israel y hablaron a Roboam diciendo: tu padre agravó nuestro yugo, mas ahora disminuye tú algo de la dura servidumbre de tu padre y el yugo pesado que puso sobre nosotros, y te serviremos. Y él les dijo a todos: idos, y de aquí a 3 días volved a mí. Y el pueblo se fue. Entonces el rey Roboam pidió consejo a los ancianos que habían estado delante de Salomón su padre cuando vivía, y dijo: ¿cómo os aconsejáis vosotros que responda a este pueblo? Y ellos le hablaron diciendo: si tú fueres hoy siervo de este pueblo y los sirvieres, y respondiéndoles buenas palabras les hablares, ellos te servirán para siempre. Ese fue el consejo que le dieron los viejos, ¿sí o no? Los ancianos. Dice, pero él dejó el consejo de los ancianos. No, pero él dejó el consejo que los ancianos le habían dado, y pidió consejo de los jóvenes que se habían criado con él, o sea, los amigos, ¿sí? Y estaban delante de él. Y les dijo: ¿cómo aconsejáis vosotros que respondamos a este pueblo que me ha hablado diciendo: disminuye algo del yugo de tu padre, que tu padre puso sobre nosotros? Entonces los jóvenes que se habían criado con él le respondieron, diciendo: ¿así hablarás a este pueblo que te ha dicho estas palabras? Tu padre agravó nuestro yugo, mas tú disminúyenos Tu padre agravó nuestro yugo, mas tú disminúyenos algo. Así le hablarás: el menor dedo de los míos es más grueso que los lomos de mi padre. Ahora pues, mi padre os cargó de pesado yugo, mas yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os castigó con azotes, mas yo os castigaré con escorpiones. Al tercer día vino Roboam con todo el pueblo. Jeroboam, gracias. Jeroboam con todo el pueblo a Roboam, según el rey lo había mandado, diciendo: volved a mí al tercer día. Recuerda que él dijo al principio, ¿no? Y el rey respondió al pueblo duramente, dejando el consejo que los ancianos le habían dado, y les habló conforme al consejo de los jóvenes, o sea, sus amigos, diciendo: mi padre agravó nuestro yugo, ¿cierto? Pero yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os castigó con azotes, mas yo os castigaré con escorpiones. Y no oyó el rey al pueblo, porque era designio del Eterno para confirmar la palabra que el Eterno había hablado por medio de Ahías Silonita a Jeroboam, hijo de Nabat. Cuando todo el pueblo vio que el rey no les había oído, le respondió estas palabras diciendo: ¿qué parte tenemos nosotros con David? No tenemos heredad en el hijo de Isaí. Israel, a tus tiendas. Provee ahora en tu casa, David. Entonces Israel se fue a sus tiendas. Ahora, pregunta técnica: ¿cuál es la palabra que le dio Ahías Silonita a Jeroboam? La capa. Entonces vamos al 11:30, por favor. 11:30. Y entonces empezamos ahí para echarle para atrás y luego pasamos por aquí y seguimos hacia adelante, porque vamos a ver el resumen hoy de toda la historia, más o menos hasta la época de Yeshua. ¿Sí? Entonces vemos ese resumen para la siguiente clase, ya empezar ahora donde habíamos quedado en la clase de historia. Aquí vamos exactamente, digamos, después de los patriarcas, cuando van a salir de la tierra de Egipto. ¿Sí? La salida de Egipto de 2514, ¿se acuerdan? Bueno, vamos a empezar. Entonces, Primera de Reyes 11:29. La hermana, ¿qué? Aconteció pues en aquel tiempo que saliendo Jeroboam de Jerusalén, le encontró en el camino el profeta Ahías Silonita, y este estaba cubierto con una capa nueva, y estaban ellos dos solos en el campo. Bueno, yo creo que ese nombre debemos subrayarlo. Ahías Silonita es la profecía más importante de prácticamente toda la historia humana. ¿Sí? Ahías Silonita, anótenlo. Solamente aparece como 2-3 pasajes, no está tampoco en todos los lados, ¿vale? Ahías Silonita. Bueno, sigamos. Silonita, ¿qué quiere decir? ¿Que nació en qué ciudad? Bueno, y en Shiloh, ¿qué había de especial? Esta mañana Gonzalo lo dijo. Entonces, otro que no sea Gonzalo. No, ese es el himno. El tabernáculo. Fue capital de Israel por mucho tiempo, porque está el tabernáculo. Exactamente. O sea, en Shiloh
o en Silo estaba el tabernáculo. Sigamos. Y tomando Ahías la capa nueva que tenía sobre sí, la rompió en 12 pedazos. Y dijo a Jeroboam: toma para ti los 10 pedazos, porque así dijo Hashem, Elohim de Israel: he aquí que yo rompo el reino de la mano de Salomón, y a ti te daré 10 tribus. Y él tendrá una tribu por amor a David, mi siervo, y por amor a Jerusalén, ciudad que yo he elegido de todas las tribus de Israel. ¿Sigo? Siga, por favor. Por cuanto me has dejado y han adorado a Astoret, diosa de los sidonios, a Quemos, dios de Moab, y a Moloc, dios de los hijos de Amón, y no han andado en mis caminos para hacerlo recto delante de mis ojos, y mis estatutos y mis decretos, como hizo David su padre, pero no quitaré nada del reino de sus manos, sino que lo retendré por rey todos los días de su vida, por amor a David mi siervo, al cual yo elegí, y quien guardó mis mandamientos y mis estatutos. Pero quitaré el reino de la mano de su hijo, y lo daré a ti, las 10 tribus. Y a su hijo daré una tribu, para que mi siervo David tenga lámpara todos los días delante de mí en Jerusalén, ciudad que yo elegí para poner en ella mi nombre. Yo pues te tomaré a ti, y tú reinarás en todas las cosas que deseare tu alma, y serás rey sobre Israel. Y si prestares oído a todas las cosas que te mandare, y anduvieres en mis caminos, e hicieres lo recto delante de mis ojos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como hizo David mi siervo, yo estaré contigo, y te edificaré casa firme, como la edifiqué a David, y yo te entregaré a Israel. Y yo afligiré a la descendencia de David a causa de esto, mas no para siempre. Por esto Salomón procuró matar a Jeroboam, pero Jeroboam se levantó y huyó a Egipto, a Sisac, rey de Egipto, y tuvo en Egipto hasta la muerte de Salomón. Bueno, o sea, Salomón se entera de toda la profecía, ¿no? Y él trata de intervenir en el plan divino matando, pues según lo que él pensaba, ¿no? Matando a Jeroboam, pero Jeroboam pues astutamente huye a Egipto, y pues obviamente el Eterno lo estaba protegiendo, aunque sabía que después Jeroboam iba a pecar. Les muestro el 12:25, el subtítulo: el pecado de Jeroboam. ¿Qué fue lo que hizo Jeroboam? Tomó las fiestas hebreas y las movió de fecha. Casi nada. Y no solamente eso, dijo a los israelitas, a los de la casa de Israel, perdón, les dijo: ustedes tienen prohibido ir a Jerusalén, vamos a orar aquí en el norte. Y montó 2 becerros de oro, uno en la parte norte, del norte, ¿sí o no? Y otro en la parte sur, siendo todavía el norte. ¿Sí me hice entender? Entonces el pecado de Jeroboam es bastante grave. Y ahí empieza la declive de todo el pueblo, y termina pues con nosotros aquí sentados hoy, a kilómetros de la ciudad de Jerusalén. Entonces, el pecado de Jeroboam, ahí lo pueden ver, y miren lo que dice. Sacerdote, en los lugares, solamente le quiero mostrar los de los 2 becerros de oro. El 28, 12:28, alguien que lo lea rápidamente. Y habiendo tomado consejo, el rey hizo 2 becerros de oro y dijo al pueblo: bastante han subido a Jerusalén. He aquí tus dioses, oh Israel, que te hicieron subir de la tierra de Egipto. ¿Sí? Ahí está. Y miren el 32. Jeroboam instituyó una fiesta el día 15 del mes octavo. Ojo. Semejante Sigue, gracias. Semejante a la fiesta que había en Judá, y subió al altar que hizo en Betel, para ofrecer sacrificios a los becerros que había en él. En Betel estableció también sacerdotes para los lugares altos que había edificado. Listo, hasta ahí no, gracias. Entonces, las fiestas hebreas, ¿en qué mes son? En el primero y en el séptimo. Y él celebra la fiesta que él se inventó en el octavo. Curioso que lo celebra los 15 días, ¿no? La fiesta de los tabernáculos, ¿en qué fecha es, según la escritura? El día número 15 del mes séptimo. Y él la celebra, o celebra otra cosa, no, porque no dice ahí, en el mes octavo, a los 15 días del mes, conforme a la fiesta que se celebraba en Judá. Pero lo que me causa curiosidad es las dos cosas que él cambia. Primero, el calendario, ¿cierto? Cambia las fiestas de fecha. Y lo segundo es colocar lugares de idolatría. Sí, o sea, cuando usted celebra cosas que no tienen nada que ver con la Biblia, está haciendo la de Jeroboam. Y peor, si por ahí tenemos algo de idolatría, pues prácticamente somos Jeroboam. Después hay otro Jeroboam, ¿no? Jeroboam 2, o segundo, que es todavía más malo que este. La escritura lo dice, nunca un rey había sido tan perverso como Jeroboam II. ¿Sí? Bueno,
Entonces vamos a iniciar rápidamente con el resumen así a grandes rasgos. Entonces, la historia humana, vamos a decir que termina en cielo nuevo y tierra nueva. Yo les invito a que vengan a la clase de las doctrinas básicas porque precisamente vamos a ver algo de todo este tema. Más o menos podemos colocar esas dos fechas, la primera y la última, las dos últimas, es la expulsión del huerto del Edén. Ahí empieza a marcar la cantidad de años, ¿sí o no? Porque antes pues no hay conteo de años de lo que pasó en el Edén. ¿Cuánto tiempo pasó en el Edén? No se sabe. Empieza a contar el tiempo como tal desde que son expulsados del huerto del Edén. Y el final de la historia humana es allá, cielo nuevo y tierra nueva. El milenio dura entre el año 6001 y el año 7000. Ahí están los 1000 años completos. ¿Sí? ¿Qué fechas importantes recordamos? El diluvio primero, ¿cierto? ¿Qué fecha es el diluvio? 656. 1656. Nacimiento de Abraham. Esperen que ya voy a explicar todo esto, ¿vale? 1948. Salida de Egipto, 2514. Y la construcción del templo, 2994. Eso es. Entonces, esas son las fechas claves que hay que tener en cuenta. Ya vamos a explicar pues lentamente todo eso porque es un poquito complejo por los números más que todo. Sí, las fechas complican un poquito la cuestión. Yo creo que la historia bíblica no la sabemos, ¿no? ¿Quién va primero, quién va después? Es muy raro que la gente pues que estudia la Biblia no tuviera una idea leve de cómo va la historia avanzando por la Biblia. Sí, el hecho de que el libro de Jeremías esté antes que el libro de Daniel no quiere decir que sea antes o después. Ese es un orden arbitrario que estableció la Iglesia Católica. Y vamos entonces a Daniel, por favor. Daniel, capítulo número 9. Miren, colocamos todo y ya vamos explicando así cosa por cosa. 9:20. Profecía de las 70 semanas. Dice así. Aún estaba hablando y orando, ¿sí? Daniel 9:20. Daniel 9:20. Dice, aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante del Eterno, mi Elohim, por el monte santo de mi Dios. Mire la oración de Daniel. Confesaba su pecado, el pecado de Israel, y oraba por el monte santo en Israel, o sea, el monte Moriah. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en visión al principio, volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde. Y me hizo entender y habló conmigo diciendo, Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tus ruegos fue dada la orden y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. Y aquí viene la profecía como tal. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía, y ungir al santo de santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas, y 62 semanas se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo, un príncipe que ha de venir, destruirá la ciudad, el santuario, y su fin será con inundación. Hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio, la ofrenda, después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Esta, como lo habíamos visto hace como unos 5 meses, un poquito menos, es la profecía tal vez que va a enganchar todas las demás profecías de la Biblia. Es decir, para usted ver un curso de profecía, digamos, de un nivel bastante avanzado, debería empezar por esta, porque esta es toda la historia de Israel, desde la construcción del segundo templo hasta el regreso del Mashiach rey. Ahí coloca el Mashiach príncipe, porque fue la primera manifestación de Yeshua. ¿Sí? Y dice, y le será quitada la vida al Mesías. Un versículo que les dije hace poquito, anótenlo, apréndanselo, porque ese versículo les va a servir cuando hablen con un judío ortodoxo y diga que en el Tanakh nunca dice
que el Mesías deba morir. Sí, en el Zohar también hay uno donde dice que el Mesías morirá y que al tercer día resucitará. Bueno, creo que no puede ser más que claro. ¿Sí? Entonces, acuérdense siempre, las 70 semanas de Daniel, digamos así que es el eje de las profecías. Entonces, 70 semanas, 70 semanas, ¿sí o no? Está dividida en 3 espacios, 2 semanas, 67 semanas y 1 semana. Y bueno, eso no lo vamos a explicar ahorita, lo vamos a explicar más adelante, cuando lleguemos por el libro de Daniel. Pero hasta ahí, ¿qué podemos ver en cuanto al libro de Daniel? En cuanto a esa profecía. En la última parte vi que hablaba del milenio y de los 7 años y que van a ser la mitad de años buenos. La destrucción del templo, ¿qué más? La reconstrucción del templo. La muerte. Sí, la muerte de Yeshua. En un solo versículo metió un montón de conocimiento. Ahora miren un momento el 12:1 de Daniel. Ahora, todo esto dice Israel, ¿no? Por ningún lado menciona a ninguna religión. Todo es Israel, 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 Israel. No menciona al judaísmo, no menciona al cristianismo, a nada. Es Israel. ¿Sí o no? El libro de Daniel va cronológicamente. No, ahí está mal ubicado. De hecho, está compilado mal ese libro. Entonces, alguien que lo lea, por favor, el 12:1. A ver, Yasher, puede ser. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de su pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. ¿Cuál libro? El libro de la vida. Ahí están las citas abajo, las concordancias. Y síganle, por favor. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Siga. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Los que enseñan la justicia a la multitud, o sea, los que entienden ¿qué? Torah, porque justicia ¿qué es? Aplicabilidad de los mandamientos. Yo no puedo ser justo o aplicar justicia sin ley. ¿Y la ley qué son? Pues los mandamientos, ¿sí? Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Y yo, Daniel, miré aquí otros que estaban en pie, el uno a este lado del río y el otro al otro lado del río, y dijo uno al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río: ¿cuándo será el fin de estas maravillas? Y oí al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo, y juró por el que vive por los siglos, que será por tiempos y la mitad de un tiempo. Y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. Cuando se acabe la dispersión del pueblo santo. Cuando se acabe la dispersión del pueblo santo. No dice cuando se acabe la dispersión de las iglesias, no, del pueblo santo. Del poder del pueblo. ¿Sí? El pueblo santo. El pueblo santo. Cuando Dios le dice, no me acuerdo si es en esta paracha o en la anterior, creo que es en la anterior, donde Dios le dice a Abraham: sal y mira las estrellas, tu descendencia será así. Las estrellas se mueven individualmente, pero también se mueven como conjunto. ¿Sí o no? O sea, cada una tiene su propio movimiento, pero todas se van moviendo, digámoslo, en un movimiento armónico, todo igual, ¿sí? Así es Israel. Cada uno de nosotros, ustedes, yo, todos, tenemos un trato distinto con Dios. Pero lo que me influye a mí, influye allá al Señor, a Jessica, a todos. Porque eso es lo que somos. Cuando Dios le dice: sal y mira las estrellas, no es para que las cuente, porque ¿quién las puede contar? Incluso ahí dice, ¿no? Cuéntalas, si es que puedes contarlas. O sea, que los acoge para mirar otra cosa. Esa es una de las posibles explicaciones. ¿Sí? Israel es eso, como las estrellas. Somos individuos, tenemos todo individual, todo aparte, un trato diferente con Dios cada uno. Pero lo que me afecta a mí o lo que yo hago afecta a toda la nación. O lo que hace el judaísmo no nos afecta a nosotros, para bien o para mal. Y lo que nosotros hacemos no le afecta al judaísmo también, para bien y para mal. Obvio, ¿sí o no? Entonces, digamos, el objetivo de Dios con todo este plan, ¿cierto?, es salvar y guiar al pueblo con el que Él hizo el pacto, que es Israel. Todo esto, todo lo que vemos acá. Ahora, entonces está la salida de Egipto, que ahí es más o menos donde vamos.
en la clase de historia, ¿no? Fechas importantes, el diluvio, Abraham. Como se dan cuenta, aquí la historia es hacia adelante y acumulativa. No es como en el catolicismo. Y es antes de Cristo, Cristo y después de Cristo. Aquí no funciona eso. En la escritura no funciona eso. El calendario no se reinició cuando Yeshua nació ni cuando Yeshua murió. No, el calendario siguió. Y él murió, resucitó y el calendario siguió. Hasta el día de hoy siguió, ¿no? No fue que se montó otro nuevo calendario en la Biblia, no sigue siendo un nuevo calendario. Entonces, está la construcción del templo. Y en el año 3030 se produce esto: Israel versus Judá. Y aquí empieza la división de las dos casas, que es el tema que estábamos leyendo allá en Primera de Reyes, donde notamos la diferencia entre judíos, o casa de Judá más bien, casa de Judá, y la casa de Israel, donde la casa de Israel dice, pero nosotros qué parte tenemos con la casa de Judá, sino que le provea a Roboán la casa de David. Israel, vete a tus tiendas. ¿A qué parte de Israel se referían ahí la multitud? Pues a la casa de Israel. Y luego la casa de Israel, ¿a quién nombra por rey? A Jeroboam, al que el profeta le había dicho que él iba a ser el rey. ¿Sí? Entonces todo esto hay que tenerlo claro, el orden va así. A ver, expulsión del Edén. Vamos haciendo rápidamente el recuento. Expulsión del Edén. Luego, después de la expulsión del Edén, ¿qué historia viene en la escritura? Caín y Abel. Luego, ¿qué sigue? Toda la época prediluviana, ¿cierto? Desde Enoc hasta el diluvio. Viene el diluvio, véalo acá. Luego vienen todas las generaciones que son desde el diluvio hasta Abraham, todos los descendientes de Sem: Perug, Serug, Reu, Taré, Peleg, ¿cierto? Y finalmente Abraham. Abraham nace acá, y ¿quién hace el pacto con él? Aquí está el pacto. El pacto tiene unas promesas y tiene también unas señales. ¿Cuál es el pacto? Yo seré a ustedes por Dios, ustedes serán para mí como un pueblo. Promesas: yo te daré la tierra prometida, a ti y a tus descendientes, tu descendencia será como la arena del mar, en ti serán benditas todas las naciones. Creo que se me escapa una, bueno, no me acuerdo más. Tendrás un hijo. Sí, la que digamos anoche un poquito. ¿Qué señales tiene el pacto? La circuncisión. Entonces, ¿usted nació bajo un pacto? ¿O usted decide si hace parte del pacto? ¿Qué dice Wendy? ¿Nacimos bajo un pacto o decidimos si yo me hago parte del pacto? Nacimos bajo un pacto. Sí, exacto. Sí, porque yo no puedo decir, no, yo acepto el pacto. Es que ni siquiera Abraham lo aceptó. ¿Qué estaba haciendo Abraham mientras tanto? Mientras que se hacía el pacto. Estaba dormido. Eso es de la escritura, ¿no? Sí. Es que estaba dormido. ¿Y que qué se movía entre los animales? Una llama de fuego. Entonces, esa que yo les decía a algunos, ¿cómo corchar a un testigo de Jehová? Pregúntele por qué Dios hace pactos con un dormido. ¿Sí o no? ¿Por qué Dios hace pacto con un dormido? ¿En qué participó Abraham para pertenecer al pacto? ¿Qué hizo Abraham para pertenecer al pacto? ¿Qué, Jessica? ¿Qué fue lo que hizo? Dividir los animales. Eso fue todo lo que él hizo. Al dividirlos, los parte por la mitad. O sea, proféticamente simbólicamente podemos decir, ahí está diciendo que su pueblo va a estar partido en dos grandes grupos: casa de Judá y casa de Israel. Y luego él cae en un sueño, Dios hace el pacto y quedan todos metidos dentro del pacto. ¿Sí? Y Abraham dijo, yo acepto. Es más, en la parashá de hoy hay un acto muy curioso, ¿no? Que Dios le dice a Abraham, tú vas a tener un hijo. Dice que él se postró en tierra, ¿y qué fue lo que hizo? Se sonrió. Y entonces la Torá de Rachi dice que se sonrió de alegría. Pero si uno sigue leyendo el siguiente versículo, que dice: ¿acaso yo teniendo 100 años puedo tener un hijo? O sea, que él se rió realmente de alegría, de sarcasmo. ¿Sí o no? Eso que le había vivido todo el pacto y todo eso. O sea, aún siendo él, tenía ¿qué? Sus dudas. ¿Sí? Y eso que él vivió el pacto como tal. O sea, con él hicieron el pacto. Sí. ¿Hasta ahí alguien tiene alguna pregunta? Entonces yo leí, pues yo sé que no tiene mucho, no va por ahí, ¿no? Pero yo leí
la mala memoria, que decía que todo estaba bajo una visión. Ah, que todo fue en una visión, el pacto y todo eso. Sí. Sí, no, tiene que ser algo físico. Hola, buenas. Entra, Debe entra ahí, estar sí. consciente, ¿no? Claro, claro, claro. Y él estuvo consciente hasta que partió los animales, porque esa era su labor. Entra, sí. Yo pensaba que era Sí. Entonces, eso es claro, porque él tiene que estar en estado de conciencia. Dios no puede hacer pacto con dormidos. Sí. No es que usted esté agonizando y Dios hizo un pacto con usted, no. Eso tiene que ser algo visible. ¿Vale? Por eso yo dudo mucho cuando dicen, todas las personas que pasaron por algún momento crítico de coma o lo que sea, siempre dicen que tuvieron manifestaciones de Dios. Bueno, hasta cierto punto pueden ser sueños, etcétera. Pero no se dan cuenta de que así todas las manifestaciones de Dios, entre comillas, terminan hablando de lo mismo. El infierno, de que todos lo vamos a perder, de que el mundo va a ser destruido. En la escritura donde dice que el mundo va a ser destruido. O que vamos a morir todos en una guerra atómica. ¿Dónde dice eso ahí? Eso no lo dice ahí. Sí, a veces usted coja el versículo más fuerte de todos, que está por ahí en el libro de Ezequiel, una profecía que tiene donde hay como mucha destrucción. Ni siquiera eso le da para usted afirmar semejante barbaridad. Acuérdense lo que dice: el espíritu de los profetas está sujeto ¿a qué? A los profetas. Es decir, la profecía que usted reciba tiene que estar sujeta a lo que dice acá el libro. Si a usted le dijeron, usted va a ser feliz, usted va a ir a las naciones, eso es como, escuché a alguien que decía eso esta semana. Decía, la gente quiere que lo feliciten cuando cumplen un mandamiento de la Torá. Eso es como si el lechero lo felicitaran cada vez que entrega una botella de leche. ¿No se supone que es su labor? ¿Sí o no? Entonces lo que tú vas a ir a las naciones es que usted no necesita una profecía para usted entender eso. Que usted tiene que predicar. ¿Acaso Jesús no lo dijo? Me seréis testigos en todo lado, en Judea, en Samaria, ¿y en dónde? Hasta el último rincón del mundo. Entonces, o alguno de ustedes necesita alguna manifestación angelical para entender eso. O alguno de ustedes necesita que se le aparezca el ángel Gabriel para que le diga, ay, hay que cumplir los mandamientos. ¿Cómo sé que está abierta la escritura? ¿Sí? ¿Me hice entender? Entonces volvemos a lo mismo. La gente cree que por salir a hacer determinadas cuestiones de su labor, porque es labor de todos, hay que reconocer algo públicamente. Realmente no, porque es labor de todos. Es como si cada vez que yo terminara acá, me aplaudieran. O sea, se supone que estoy haciendo lo que me toca, ¿no? O yo dijera cada vez que usted viene, ay, bienvenido, vale, buenísimo por venir. Luego no es su labor. No hace parte de guardar el Shabbat. Creo, ¿no? 12.8, ¿cómo dice? De Daniel 12.8. ¿Ya nos habíamos movido de ahí? No. ¿Cómo dice Daniel 12.8? 12:8 dice: Importantísimo. Y yo oí, mas no entendí, y dije, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Él respondió, anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Sí, o sea, le revelaron todo eso, pero realmente ¿qué entendió Daniel? Parece que nada. O sea, cuando usted sueña algo y no entiende, a veces no hay que entender. Daniel no tiene que entender. A veces, no digo que sea siempre, porque tampoco me voy a decir que Daniel no entendió nada de esto. ¿Sí? Algo tuvo que haber entendido. Y en los pasajes anteriores le entendió revelaciones que Dios le dio, pero esta puntualmente no la entendió. Esta puntualmente. Y miren lo que le dice el ángel: muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Y yo, ¿cómo me limpio si no es con Torah? Dice, ¿cómo es corregirá? ¿Cómo limpiará el joven su camino? Guardar su palabra. Su palabra. ¿Cuál palabra es esa? La Torah. No puede ser Tesalonicenses, Timoteo. No, pues sí, son libros útiles y tenemos que leerlos. El 10, ¿cómo dice? Jessica, a ver el 10. Muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente, y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. Y desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora, habrá 1290 días. Bueno, entonces aquí pues vamos a mencionarlo rápidamente, y es que las profecías no son así. O sea, no es que usted va leyendo y se va cumpliendo tal cual como diciendo así, la profecía es así. ¿Sí? Ella puede mencionar cosas de arriba, del futuro, del pasado, puede volver a retomar acá, va acá y puede retomar acá. Lo que está diciendo aquí está retomando el versículo 1, 2, 3. Entonces a veces es un poquito complejo porque tratan de tomarlo todo lineal y no funciona así. La escritura no es lineal. ¿Sí?
No puede ser lineal. En el mismo Génesis está: y por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su esposa y serán una sola carne. Yo les pregunto, está hablando de Adán y Eva. ¿Adán tenía papá para dejarlo? Entonces, ese versículo ahí, obviamente, es un comentario que hace Moisés en otro tiempo de una historia que él está contando del pasado. No es algo lineal, no es que aquí vaya así, como locos, hacia adelante. No es que se hayan. ¿Cómo? No, también tomarlo de que no es que se hayan unido, se hayan vuelto así mitad pegados. Ah, No, fusionados. dice que se volvieron, Mm. se volvieron. Sí, es algo simbólico, Sí, metafórico, ¿no? Obvio. los transformó. Dice: bienaventurado el que espere y llegue a 1300. Bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días. Y tú irás hasta el fin y reposarás y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. Él está diciendo: tú vas a morir y vas a resucitar. Te vas a levantar al final de los días. ¿Sí? Entonces, tomé este ejemplo solamente porque es la profecía central. Ahora, ¿cuál es el tema? Que ya lo habíamos visto el año pasado un poquito. El tema eje de toda la escritura, que pues, en mi opinión, las dos casas. Usted maneja el tema, maneja muchísimo. ¿Yeshua a qué vino? Mateo 10:10. Yo solamente he venido A las ovejas perdidas de la casa. de la casa de Israel, no dice de mi iglesia. Rarísimo, ¿sí o no? Las ovejas perdidas de la casa de Israel. La casa de Israel. La casa de Israel. Si usted no pertenece a la casa de Israel o la casa de Judá, pues no sé entonces qué es la escritura para usted. ¿O quién es Dios para usted? Porque Dios hizo un pacto ¿con quién? Con Abraham. Y Yeshua, ¿qué pacto renovó? Pues este pacto. Porque ¿cuál de las dos partes había fallado al pacto? Israel. Los dos. Casa de Israel y casa de Judá. ¿Sí? Yo me refería que hacia Dios o a Israel. ¿Cuál de las dos partes falló en el pacto? Israel. Nosotros fallamos. Porque no nos comportamos como ¿qué? Como el pueblo de Dios. Dice: escucharás, guardarás y pondrás por obra ¿qué? Mis mandamientos. ¿Lo hicieron nuestros antepasados? ¿Lo hacemos nosotros? Pues ahí cada uno responderá. Pero el pacto se trata de eso. Chicos, usted se comporta como el pueblo de Dios. No que usted anarquía, sin ley. ¿Cómo puede existir un pueblo sin ley? Entonces, ¿me han entendido hasta ahí? ¿Sí? ¿Tienen alguna duda hasta ahí? ¿No? Vamos a seguir entonces. Bueno, ahí sigue otro libro que eso sea buenísimo también, sobre las dos casas, todo es sobre las dos casas. Pero vamos a ir un momento. Ezequiel 37, después de lo de los huesos secos. Ezequiel 37, 37:15. ¿Cómo dice el subtítulo? No, el 15. Reunión de Judá e Israel. Miren lo que dice. Bueno, ayúdenme a leer por favor. Dice, el 15, vino a mí palabra de Hashem diciendo: Hijo de hombre, toma ahora un palo y escribe en él, para Judá y para los hijos de Israel, sus compañeros. Toma después otro palo y escribe en él, para José, palo de Efraín, y para toda la casa de Israel, sus compañeros. Júntalos luego el uno con el otro, para que sean uno solo, y serán uno solo en tu mano. Y cuando te pregunten los hijos de tu pueblo diciendo: ¿no nos enseñarás qué te propones con eso? Diles: así ha dicho Hashem el Adón: he aquí yo tomo el palo de José que está en la mano de Efraín, y a las tribus de Israel sus compañeros, y los pondré con el palo de Judá, y los haré un solo palo, y será uno en mi mano. Y los palos sobre que escribas estarán en tu mano delante de sus ojos. Y aquí viene el pasaje clave, del 21 al 23. Dice así: y les dirás: así ha dicho el Eterno, el Señor: he aquí yo tomo a los hijos de Israel de entre las naciones a las cuales fueron, y los recogeré de todas partes y los traeré a su tierra. Miren que lo sigue llamando como su tierra, su tierra. Y los haré una nación. Ni siquiera dice una congregación, dice una nación. ¿Qué caracteriza a una nación? Los que de pronto en sus clases de universitaria, geografía, hasta en 11, en décimo también ven eso. ¿Qué caracteriza una nación?
Tienen su Muchas idioma, cosas. Eso. tienen su idioma, su Primero el constitución, idioma, un ejército, ser reconocido por las demás naciones, Idioma, cultura, bandera, constitución. ejército. todo eso es cultura. Sí, es cultura. Sí. Ejército. Composición política Ah, sí, territorio, Sí. muy importante. y un territorio. Y ser reconocido. Es esto. Reconocimiento, sí. Esos 4 elementos. Ahora mirémoslo en la nación de Israel. Los expatriados, nosotros, y los de Judá que también están expatriados. Idioma. ¿Cuál es el idioma? Hebreo. Algún tipo de hebreo. O sea, el hebreo moderno, el hebreo cursivo, no. Algún tipo de hebreo, digamos así. Cultura. ¿Hay elementos culturales en la Torah? Sí. Claro, hasta cómo vestirse, qué alimentarse, incluso concepciones que usted debería tener, conceptos que usted debería tener en su corazón interiorizados, ¿sí? Porque el pecado es el incumplimiento de la ley. Ese es un concepto. Todo lo que llamamos tradición. Sí. Luego viene la política, ¿cierto? Que administra el país, que está en el poder. Dice, porque la casa de Judá siempre tendrá regente. Porque la casa de David siempre dejará uno de sus regentes en el poder. ¿Sí? Territorio. ¿Hay un territorio establecido? Yo le daré a tus descendientes desde el río Grande en Egipto hasta el río Éufrates. Y finalmente, ¿hay un reconocimiento de las demás naciones? ¿Hay un reconocimiento? Vamos a mirarlo. Verán los otros pueblos estos mandamientos y dirán. 4.6. Deuteronomio 4.6. Miremos, Deuteronomio 4.6. Léelo, ya que lo tienes ahí, por favor. Guardadlos pues y ponedlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán, ciertamente, guardadlos pues. ¿De y qué estamos leyendo? Deuteronomio 4:6. 4.6. Léelo. Guardadlos pues y ponedlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán, ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Entonces, hay un reconocimiento de las otras naciones, pero ¿hasta cuándo viene ese reconocimiento? Cuando hay un cumplimiento de qué? De los mandamientos. De resto no hay ninguna diferencia. Sí, decir yo amo a Dios, eso no. Todas las religiones lo dicen. Todas las religiones buscan a Dios. Porque no creo que esos tibetanos se metan allá 3-4 meses en el destierro total a perder su tiempo. Algún tipo de anhelo de buscar a Dios, encontrar lo superior tendrán. Buscan fácil y luz, ¿no? Sí, Fácil. alguna búsqueda Sí, yo- tienen. Y de algo les servirá a ellos porque si no, no lo seguirían haciendo. O sea, algo encuentran ahí. O entienden, no tengo ni idea. ¿Sí? Pero eso no hace ninguna diferencia. ¿Qué es lo que hace la diferencia? Que usted y yo cumplamos los mandamientos. Deuteronomio 28:10, por favor. Deuteronomio 28:10. Deuteronomio 28:10. Dice, y verán todos los pueblos de la tierra, el 9 y el 10. Si guardas los mandamientos del Señor tu Dios y andas en sus caminos, el Señor te confirmará como pueblo santo suyo, como te ha jurado. Todos los pueblos de la tierra verán que eres llamado por el nombre del Señor y te temerán. Reconocimiento también, pero solamente cuando ¿qué? Cuando hay cumplimiento de los mandamientos. Es decir, todo eso que ustedes ven aquí está montado sobre algo. El pacto, todo esto, los acontecimientos, todo está montado sobre una cosa y es. Lo vamos a colocar aquí claramente, los mandamientos. Si usted y yo no cumplimos los mandamientos, pues estamos lejos del pacto. ¿Sí? Porque no somos como el pueblo, pues que Dios quiere que seamos su pueblo, a la manera que Él quiere que seamos su pueblo. ¿Sí? ¿En qué satisface o no satisface a Dios el uso de los ISIL? ¿Qué le quita o qué le pone a Dios que usted coloque los ISIL? ¿Dios necesita que usted coloque los ISIL? ¿O usted necesita colocarse los ISIL? Más bien. Dios sigue siendo Dios con su oración o sin su oración. Realmente Dios no la necesita, porque Él es todo en todo y no tiene necesidad de nada ni de nadie. ¿Quiénes somos los que necesitamos eso? Nosotros. ¿Para conectarnos con quién? Con Él. Ese es el grado de santidad que Él pide. Ya usted verá si se guía por una escuela, por otra, si los usa así o así.
Pero el mandamiento es cuando dice, te harás, usarás, los pondrás, estarán en los bordes de tu vestido. Está hablando puntualmente de los sí, no sé ni por qué. ¿Sí? El Shabbat, si usted no guarda el Shabbat, Dios se conmociona allá en el cielo. ¿Sí? Deja de ser Dios. Sí, dicen, es que Dios está muy triste porque la gente no viene a la congregación. Dios, no. ¿Sí? ¿Eso es real? El que debería preocuparse, ¿quién es? Pues usted como tal. ¿Quién es el que necesita la conexión con Dios? Porque usted sin Dios y yo tampoco somos nada. Él sin usted sigue siendo exactamente la misma cuestión. Lo mismo, Dios. ¿Sí? Que usted no quiere cumplir algunos mandamientos, porque a usted le parece una vaina retrógrada. Eso Dios lo tiene sin ningún cuidado, sin ningún interés. Dice que Él es paciente con su ira. ¿Se me dice ese pasaje? Él es paciente con su ira. O sea que tiene ira. Sí, ese es otro. Él es lento para la ira. Él es paciente con su ira. Dice, esperando que no todos mueran, sino que vengan, ¿qué? Al arrepentimiento. Si Dios nos quisiera aniquilar a todos hoy, por nuestro incumplimiento de la Torah, todos estaríamos muertos. O sea, estamos aquí es por su misericordia. Nos esforzamos para cumplir sus mandamientos, obvio, todos. Unos más que otros, unos con unos, otros con otros. ¿Sí? Pero estamos aquí por la misericordia de Dios. Claro. Se puede, si quiere, ponerse absolutamente todo lo que dice la Torah, cumplirlo absolutamente todo. Si Dios no tiene misericordia de usted, no está en absolutamente nada. Porque como la salvación no es por eso, no es por lo que usted haga de la Torah. La salvación, alguien ahorita dijo la palabra, creo que fue Juan Pablo. No fue Camilo. Por predestinación, por elección. No por lo que usted haga. Usted lo hace porque usted es salvo. Usted no lo hace para ser salvo. O sea, esto a mí no me hace salvo. ¿Sí o no? Ni salva. Sí. Tampoco. ¿Sí? Lo hacemos ¿por qué? Porque es lo que Dios le pide a su pueblo. ¿Se acuerdan el pacto? Yo seré a ustedes por Dios. Dios ha dejado de actuar como Dios, valga la redundancia, con su pueblo. A donde lo ha arrojado, allá va y lo busca. O ustedes y yo estábamos buscando a Dios acá en Colombia. De pronto éramos creyentes en algo, en alguna religión, en algún dogma. Pero como tal buscando a Dios, complicadísimo llegar a esa conclusión, porque si usted está buscando a Dios, quiere decir que usted prácticamente es Dios. Sí, porque usted se encontró la manera de llegar a Dios saltándose a Yeshua. Usted mismo encontró el camino a Dios. ¿Y Yeshua, entonces para qué? ¿No se supone que Él es el camino, la verdad y la vida? Se supone, ¿no? Eso es lo que dice Él. Bueno, vamos a seguir. Entonces miremos acá un segundito. Vamos acá, en la salida de Egipto, 2514. Esto no lo vamos a ver de chorro. Ya saben cómo lo vemos, ¿no? Vemos tema, y luego vemos los años un poquito lento para que nos acostumbremos al calendario. Según esto, en el calendario bíblico, aproximadamente estamos en el año 5900... Pongámosle 79, ¿sí o no? No, ese sería el judaico. No, porque Pongamos primero el judaico. 5700. Calendario judaico, 5779. No, el real nadie lo sabe. 5900 de ahí para allá. El verdadero año. ¿Quién no sabe? lo sabe. ¿Sí? ¿Por qué Dios ha ocultado los tiempos? Porque eso sería pues una presión ahí, ¿cierto? Un arma de doble filo. Y también dice que Él ocultó el tiempo hasta de quién, de los ángeles. Solamente el Padre lo conoce. Sí, estamos de acuerdo con eso, ¿cierto? Por eso se nos va a dificultar mucho llegar a una fecha real. ¿A qué año estamos hoy? El año nuevo fue hace poco, hace 22 días. Pero eso no determina que sepamos qué fecha exacta es. ¿Sí? ¿Qué más vemos por aquí? A ver. Los dos temas que están allá, el milenio, cielo nuevo y tierra nueva, lo vamos a ver durante el tema de las doctrinas básicas que se llama el juicio eterno. Lo vamos a ver. ¿Sí o no? Durante el próximo, por ahí unos 2 meses, no, en un mes por ahí iniciamos ese tema. Para que lo busquen en los audios o vengan, no sé, o las transmisiones también. Ahora estamos transmitiendo en vivo en las doctrinas básicas para que usted lo pueda ver, porque sí que es un tema interesante. Y esto por lo general lo enseñan, pues en el cristianismo, que los que enseñan eso, ¿no? El judaísmo no enseña mucho de eso, desde esta corriente teológica, y es el dispensionalismo. ¿Sí saben qué es el dispensionalismo? Sí. ¿Qué es? El dispensionalismo creo que es... tratan como de explicar las 70 semanas en, si no estoy mal, en 7 etapas, en 7 dispensiones.
dispensaciones. Entonces dicen que la primera dispensación es el diluvio, empieza con el diluvio, cada dispensación termina con un juicio. Entonces digamos que la primera dispensación terminó con el juicio del agua y así sucesivamente. Hasta llegar al último que es de fuego. Sí. Sí, ese es el dispensacionalismo. Eso tiene muchos errores. ¿Por qué? Porque solamente están tomando catástrofes naturales. Y la partitura de Israel y la partitura de Judá en dos pueblos diferentes no tuvo ninguna manifestación de catástrofe natural. Pero eso no sería un evento importante. Ni la muerte de Es Yeshua. más importante, y la muerte de Yeshua tampoco. No cerró esa etapa con una destrucción ni con nada. ¿Sí me hago entender? Y se quedan fechas, por ejemplo, por fuera como el exilio en Babilonia. Sí, se quedan muchos temas por fuera. Y está otro que es se me olvidó, la teología de la suplantación. Y es que la iglesia tomó el papel de ¿quién? De Israel. Entonces todo lo que dice la escritura del reemplazo. Y es que todo lo que dice la escritura ya no es para Israel, ahora es para ¿quién? Eso es en esa teología. Entonces, levántate y ensancha tu morada hacia el norte, hacia el sur, hacia el occidente. Claro, tenemos que ser prósperos. Falso. En Isaías, ¿de qué está hablando ahí? Está hablando de cómo el Mesías va a imponer su imperio desde el centro que es Jerusalén. Ensanchar su tienda, lugar de estudio de la Torá, no tienda aquí barrio. ¿Sí? Todo gira alrededor de Israel. Si usted no entiende cuestiones básicas de que usted pertenece a Israel, está enredado entonces. Está todavía metido en una cosa que se llama religión. Nuestra nación tenía una religión, o tuvo un sistema religioso. Llevar los sacrificios a dónde? Hay que estar al templo, ¿sí o no? Ese era el sistema religioso. Ese sistema religioso desapareció. Esta mañana lo veíamos, ¿no? Si faltaba alguno de los 4 elementos básicos, no servía para absolutamente nada. Hoy no sirve para absolutamente nada. ¿Alguien tiene hasta ahí alguna pregunta o duda? Entonces, todo esto es énfasis para que usted entienda, para que todos entendamos que lo más importante de la escritura es Israel. Israel. Todo es Israel. Por donde usted lo coja, Israel. Israel por aquí, Israel por allá. Si usted no pertenece a Israel, pues no sé entonces a qué pueblo pertenece. ¿O en qué pacto está? Sí. El pacto es uno solo, de allá para acá. Estamos aquí entonces, 2514, la salida de Egipto. Ellos salen de la tierra de Egipto y después de salir, ¿qué es lo primero que hacen? El primer gran milagro, cruzan el Mar Rojo. Llegan hasta la tierra de ¿qué? ¿Cómo se llama ese país que está al frente de Egipto? Madián. Caminan por la tierra de Madián durante 2 meses, 1 mes y medio más o menos, y llegan hasta el monte donde les van a entregar la Torá. ¿Cómo se llama ese monte? El monte Sinaí. Entonces llegan hasta el monte Sinaí. Desde la salida de Egipto, y eso se engancha con la fiesta que estamos viendo. Desde la salida de Egipto hasta el monte Sinaí hay 50 días. ¿Esos 50 días cuáles son? La cuenta del Omer, que termina en el monte Sinaí con la fiesta de Shavuot, o como dice por ahí a veces, Pentecostés. ¿Sí? Entonces, ¿qué día es hoy del conteo del Omer? Eso no es una tradición, eso es un mandamiento. Contará 50 días. ¿Sí? Está ahí en la Torá, Levíticos 23 como el 22. ¿Sí? Día número 7 del conteo del Omer. ¿Sí? Se acaba hoy la primera semana del conteo del Omer. Y se contarás 7 semanas completas, o sea, quedarían 6 semanas por contar. ¿Qué hicieron ellos desde la salida de Egipto hasta el monte Sinaí? Preparando para el Torah. ¿Cierto? Pero yo sabía que iban a recibir la Torá. Ahí ya habían sido ellos libres de Egipto. No. ¿Cuándo vinieron a ser libres de Egipto? Nunca. Jamás. Dejar la tierra de Egipto no es ser libre de Egipto. Jamás. Nosotros somos libres de la cultura occidental. Ellos sabían que iban a recibir la Torá. Sí, él ha dicho que le va a dar allá algo, donde te daré estatutos y mandamientos. No sé si sabían la cantidad de eso, no creo. Pero tenían conciencia de eso. De que venían como a ordenarles unas ciertas grande. leyes. Y días antes de recibir la Torah, ¿qué hacen? Una tevila. ¿Sí? Con todo y su ropa. Una tevila. Un bautizo. ¿Sí? Hacen un bautizo. ¿Hasta ahí alguna duda o alguna pregunta? ¿No? Entonces, por favor, la siguiente clase
los que tienen los materiales y eso, tráiganlo para mirar las fechas de la salida, desde la salida de Egipto. Acuérdense que todo esto, desde aquí hasta acá, todos estos años no salieron de la nada. Los que ya venían años atrás hemos sumado, hemos restado, hemos mirado todos los versículos posibles para que nos dé este año lo más claro posible. Si ustedes miran otras cronologías en internet, es un desorden porque creen que en Egipto duraron 400 años, creen también que Isaac nació en otro espacio, que fue sacrificado, que fue pedido el sacrificio a los 10 años, no cuando tenía 36, como dice la escritura. Sí, hay harto concepto ahí escondido. Entonces acuérdense, este año no salió de la nada. Esto es una suma, un conjunto de sumas, restas, versículos, ¿sí? De todo eso que hemos visto durante los últimos 3 o 4 meses. El material ya está en PDF, si alguien lo necesita en PDF. Entonces, vamos a leer nuevamente para terminar del 21 al 23 y ahí acabamos, en Ezequiel. Y les dirás, así ha dicho Hashem el Adón, he aquí yo tomo a los hijos de Israel de entre las naciones a las cuales fueron y los recogeré de todas partes y los traeré a su tierra. Y los haré una nación en la tierra, en los montes de Israel, y un rey será a todos ellos por rey, y nunca más serán 2 naciones, ni nunca más serán divididos en 2 reinos. O sea, en este momento estamos divididos, 2 naciones, 2 reinos, casa de Judá, casa de Israel. Sigamos para terminar en el 23. Ni se contaminarán ya más con sus ídolos, con sus abominaciones y con todas sus rebeliones, y los salvaré de todas sus rebeliones con las cuales pecaron, y los limpiaré, y me serán por pueblo, y yo a ellos por Dios. Miren cómo termina. Me serán por pueblo, y yo a ellos por Dios. Termina con el pacto que le dio Dios a Abraham. O sea, esa es la confirmación del pacto. Esta labor, ¿quién la hizo? De unir a los 2 pueblos en uno. Yeshua. Vamos a verlo hasta ahí.